Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud. Hemos empezado a compartir con ustedes la importancia de conocer a qué se refiere el dolor. Por ejemplo, puedo nombrarles el parto, un dolor de cabeza, una fractura. Son solo algunos ejemplos de los dolores que puede sentir el ser humano. Nosotros salimos a la calle a preguntar cuál es el dolor más intenso que puede sufrir una persona y por qué. Podría ser dos, ¿verdad? Uno podría ser el dolor abdominal, que podría ser consecuencia de algún problema en el estómago, ¿verdad? O en el intestino. Y el otro podría ser un dolor en la cabeza debido a un aneurisma o a un problema en el cerebro. El dolor más fuerte que podamos experimentar, yo creo que es el dolor de estómago, porque prácticamente si uno le duele el estómago no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces para mí es el dolor más fuerte que podemos sentir. Creo que son los dolores menstruales porque ser mujer es como muy difícil. Yo supongo que a veces tal vez los dolores físicos son mentales y muchas veces posiblemente la mente nos puede engañar y un dolor de cabeza puede hacer que hasta gritemos, ¿verdad? Creo que uno de los dolores más físicos es cuando uno se lastima el dedo meñique del pie. Eso duele muchísimo. Yo creo que el dolor más fuerte que uno experimenta es cuando se lastima la espinilla con una grada o algo así. Porque es demasiado doloroso y te deja morado y cosas así. Es muy doloroso, la verdad. Compartiendo con ustedes de esas respuestas importantes acerca de lo que muestran los últimos estudios y las investigaciones de los dolores que como seres humanos podemos soportar en gran escala, está el de la neuralgia del trigemio. Este nervio es el que lleva las sensaciones del tacto y el dolor de la cara, los ojos, los senos paranasales y la boca hasta el cerebro. Los episodios pueden aparecer en cualquier momento, mientras se realiza cualquier actividad cotidiana como cepillarse los dientes, masticar, beber, comer, tocarse la cara o afeitarse. Estos ataques pueden durar segundos o varios minutos, durante los cuales los pacientes quedan paralizados del dolor. Es grave que estos episodios puedan sobrevenir mientras realiza usted actividades como conducir o manejar algún tipo de maquinaria. En los casos más graves, el dolor puede convertirse en intenso y constante, lo que hace muy complicada la vida de los pacientes. Quienes lo han sentido lo describen como una descarga eléctrica inimaginable dolorosa que se siente como una fuerza en un lateral de la cara. El dolor es tan grande que el tiempo parece pasar muy lento. Cabe destacar que estas investigaciones se hacen en base a la intensidad y no a la duración. Así que es momento de compartir nuevamente con el doctor Jacobo Aguilar, porque él tiene una descripción muy importante acerca de otras fases donde el dolor interviene como parte de quienes lo sufrimos como seres humanos. Efectivamente, la parte del dolor es sumamente importante porque conlleva un detrimento en la condición de vida general. Vamos de alguna manera muy resumida, ya que aquí estamos con los especialistas, a hablar de los síndromes dolorosos orgánicos más frecuentes. ¿Cuál es tu concepción acerca de esto, doctora Verónica? ¿Qué es con lo que tú más frecuentemente te encuentras con manifestación de dolor que es puramente orgánico, que tiene un componente a veces también mixto? Claro que sí. La consulta más frecuente del algólogo, ¿verdad?, es el síndrome doloroso de espalda baja. Esto es pues una de las principales causas de consulta de dolor y de incapacidad. Aquí lamentablemente no tenemos estadísticas, pero estadísticas en Estados Unidos dice que es la primera consulta en donde el problema laboral se ve afectado por tanto síndrome doloroso de espalda baja, ¿verdad? Este tiene muchos tratamientos dependiendo, muchas veces se autolimita a las 2 semanas, entonces el tratamiento sería de primera elección el acetaminofén, ¿verdad? Pero muchas veces, generalmente estos síndromes dolorosos a nosotros ya no nos llegan así de tan sencillos, ¿verdad? Sino que es cuando pues ya fue multitratado el paciente, y muchas veces tiene un componente mixto, tanto somático como neuropático. Claro. Entonces, pues hay que dejar
analgésicos opioides muchas veces y pues un neuromodulador que puede ser un anticonvulsivo o un antidepresivo. Claro, y que puede ser, como tú dices, mixto en el sentido de la parte neuropática y somática puramente, pero también se puede agregar a eso el aspecto emocional, porque como son síndromes, obviamente son conjuntos de... ¿Y qué ocasiona más frecuentemente el síndrome doloroso de espalda baja y en qué género se ve más el problema? Normalmente, bueno, lo más sencillo se podría decir que es un espasmo muscular como a nivel lumbar. lumbago. Exactamente. Y el género más afectado generalmente es la mujer, ¿verdad? ¿La mujer? Exactamente. ¿Y qué hace que la mujer padezca más de problemas de síndrome doloroso de espalda baja que el hombre? Yo creo que podría ser pues muchas veces esto es causado por el estrés y la diversidad en la que la mujer actual está, ¿verdad? Que tiene que ver pues un todo, ¿verdad? Trabaja, tiene que ver hijos, esposo. Siempre nos ganan las mujeres en todo, Sí, ¿verdad? todo. Hasta en las enfermedades. Sí, De también alguna tiene manera. mucho que ver y creo que comparto muy bien con la doctora, pero también son las pacientes posparto, aquellas pacientes que han tenido muchos hijos, por ejemplo, que tienen problemas de columna propiamente, aplastamientos lumbares, por ejemplo, pacientes que fueron sometidas a hernias a punciones lumbares. Punciones lumbares para la anestesia raquidia. O sea, es una diversidad que no estoy de acuerdo con la doctora, y sí se va más en la mujer y en aquellos trabajadores camioneros que presentan mucho. Que tienen trabajo muy pesado y ese muy trabajo pesado, también... o estar sentado mucho tiempo. Estático durante una buena cantidad de tiempo, Exactamente. ¿verdad? También obviamente obesidad, hábitos conductuales. Eso es muy importante, lo de la obesidad. ¿Verdad? Acuérdese que pues no es lo mismo pues el peso, ¿verdad? Realmente entre la lumbar 4 y la 5 es donde se aguanta el peso del cuerpo realmente, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que sean 100 libras a que sean 200 libras, Desde luego. ¿verdad? Claro. ¿Qué otras entidades hemos platicado contigo acerca de una que las personas preguntan y dicen, ¿y eso es de verdad tan doloroso? El síndrome del trigémino. Sí, fíjate que de hecho en Europa existen sociedades de síndrome del trigémino y también es una enfermedad muy limitante, es una enfermedad que aparece con un trigger, le decimos nosotros, inclusive una caries puede provocar un síndrome del trigémino. ¿Dónde se presenta usualmente el síndrome del trigémino? Más que todo del lado derecho, sobre todo facial, del lado de la cara, está en el lado de la cara. Dolor sumamente intenso que puede ir desde 0 hasta 10 puntos si lo quieres ver así. Hay ciertos signos que nosotros reconocemos al momento. El paciente es tanto dolor que provoca una ptosis o una caída del párpado, lagrimeo, refieren en la literatura que incluso algunos llegaban casi a manifestaciones de suicidio derivado de la imposibilidad que había antes de tratar el dolor. Así es, y de hecho hay varios tratamientos, como decía la doctora, principalmente comenzamos con las dosis menos agresivas, porque como sabemos que muchas veces estas enfermedades no son curativas, desgraciadamente. Entonces si comenzamos con analgésicos o con medicamentos bastante fuertes, realmente vamos a ser muy vulnerable al paciente y que más a un tiempo temprano someterlo a tratamientos agresivos, bloqueos o cualquier otra situación, y muchas veces inclusive hacen hasta desinserciones del trigémino para alivio del dolor. Entonces comenzamos primero con antiinflamatorios, ¿verdad? Sí, pues el gol estándar de tratamiento para la neuralgia del trigémino es la carbamazepina, ¿verdad? Que es un anticonvulsivo. Obviamente hoy estoy yo aquí con mis colegas hablando de todo lo que es convencional, que obviamente es aceptado, y también la propuesta de qué está ocurriendo en relación al uso de medicina biomolecular y estas entidades. Como es importantísimo el aspecto psicológico o mental, vamos a continuar en este segmento con el punto de vista del especialista en salud mental. Continúe con nosotros. Datos importantes. El dolor orgánico más frecuente es el síndrome doloroso de espalda baja. Es uno de los principales dolores en la consulta y causante de incapacidad. Muchas veces, el síndrome doloroso de espalda baja es tratable en 2 semanas, pero debido a que nos acostumbramos al dolor, este síndrome pasa a un dolor crónico. El género más afectado es el femenino. La obesidad, los trabajos muy sedentarios o estáticos, el cigarrillo, entre muchos otros, son causantes de este tipo de síndrome. Otro padecimiento más doloroso es el síndrome del trigémino y se presenta en el lado derecho de la cara. Es un dolor sumamente intenso. Puede provocar una caída del párpado y lagrimeo, entre muchas otras. Al regresar,
Hablamos sobre las repercusiones psicológicas del dolor y tendremos unos tips para mejorar dolores moderados. No se despegue, siga con los investigadores médicos.